Bueno, yo les quiero hacer una pregunta. Primero de todo, saludarlos, felicitarlos porque están aquí. Y una pregunta. ¿Quieren que les dé 2 temas en lugar de uno? ¿Sí? Es que originalmente me habían solicitado 2 temas para ustedes y aparezco en el programa con uno solo, pero si ustedes tienen el tiempo y las ganas, ¿se los doy? ¿Sí? Ok, ¿no les importa que yo hable aquí abajo? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces, ¿sabe qué? Voy a estar aquí abajo. Bueno, voy a estar aquí abajo y me da mucha pena, pero a lo mejor no me van a ver porque me voy a sentar. Tengo problema con una rodilla y no aguanto estar mucho tiempo de pie. Entonces, bueno, tendrán que disculparme. Pero como les comentaron, soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Politécnico, y actualmente también soy miembro de la Junta de Gobierno de la especialidad del Consejo. Algo interesante porque creo que las mujeres hemos podido lograr hacer algo más y lo estamos logrando sin necesidad de algunas otras cosas. Pues en el momento en que necesite yo sentarme, me voy a salir de su nivel. Ok. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que me habían solicitado, que era rinosinusitis, y aparte les voy a hablar de otitis media crónica. Son temas que vamos a ver en el día a día en la consulta. Por eso sí creo que es de gran importancia que, aunque no tuviéramos el tiempo completo, se los dé. Me voy a apurar y en lugar de 45 minutos trataré de hacerlo más breve. Para nosotros, bueno, tenemos que definir primero que nada ¿qué es la rinosinusitis? ¿Por qué no decimos sinusitis nada más? Sino estamos hablando de toda la mucosa de la nariz y de los senos paranasales. Por eso tenemos que hablar del tema rinosinusitis. Entonces, nosotros podríamos ver aquí cómo podría ser la mucosa de un seno normal, donde tenemos el meato libre, y cuando nosotros tenemos edema, ya sea por un proceso infeccioso, ya sea por un proceso alérgico o de tipo vasomotor, vamos a tener obstruido el ostium y vamos a empezar a tener las diferentes patologías. Para nosotros recordemos los tiempos son básicos y en todas las patologías en medicinas hablamos de agudos, subagudos y crónicos. Entonces nosotros recordamos que el agudo es menor a 4 semanas, subagudo de 4 a 12 semanas, crónico de mayor a 12 semanas, pero también recordemos que tenemos agudas recurrentes, sobre todo en los pacientes o que tienen desviaciones septales o que tienen un proceso de tipo alérgico. Por supuesto, esto vamos a tener de 4 episodios al año y que cada uno de estos puedan tener una variante en tiempo, entre 7 y 10 días. Estamos hablando del promedio de 2 semanas con o sin tratamiento en ocasiones. Hay personas que dicen, es que si yo me corto la gripa, porque no saben que tienen un proceso sinusal, se me pone el moco chicloso y me pongo peor. Me empieza a doler, quiero que me fluya, quiero que me drene. Y ya cuando llegan con ustedes con fiebre, con dolor en los dientes y con otras complicaciones, es porque ya habían pasado sus 15 días y no tuvieron el tratamiento adecuado. También tenemos las exacerbaciones de las agudas, de agudización de las crónicas o llamadas crónicas agudizadas. Si nosotros hablamos y recordamos de las funciones de nuestros senos paranasales, primero que nada debemos de recordar que cuando nosotros inspiramos, calentamos el aire, lo filtramos y cuando hacemos la expiración, retenemos a través de una turbulencia el calor y la humedad. Entonces para nosotros nos va a ayudar a manejar, temperatura. Nos sirve de caja de resonancia. Si yo me tapo la nariz, esta caja de resonancia cambió de inmediato. Es como cuando nosotros estamos aquí. Si nosotros nos fuéramos y entrara una sola persona y cantara, tendría un eco y habría una resonancia mayor. Sin embargo, si nosotros estamos aquí, estaríamos fungiendo como el moco o las bacterias que no permiten que haya una resonancia adecuada. ¿De acuerdo? Ok, también tenemos que ver que nos va a aligerar el peso del cráneo. Si todo el macizo facial fuera rígido y fuera compacto, a la hora de que nos agachemos, nos iríamos de boca. ¿Por qué? Porque pesaría todavía más nuestro cráneo. Dentro de esto recordamos nuestra anatomía, que tenemos senos maxilares, 2, tenemos heldillas etmoidales que pueden ser variables,
que es como si fuera un panal de abeja. Tenemos dos esfenoidales que en un momento dado están tabicados en medio y uno puede ser más grande que el otro. Y lo mismo, el seno frontal. Para nosotros es importante porque no hay un seno frontal idéntico. Cuando nosotros vamos a operar a un paciente de seno frontal, vamos a tener una placa de rayos X donde podamos guiarnos dónde vamos a hacer nuestro trépano en un momento dado, porque no todos van a ser iguales. Entonces, si no tenemos la radiografía, mejor no nos metemos para no causar un problema del que no existe. Dentro de esto, recordamos la fisiología normal, tenemos que tener un ostium permeable, la movilidad de los cilios, la nariz bate de la mitad de adelante hacia adelante los cilios y de la mitad hacia atrás. Por eso, cuando nosotros deglutimos el moco, que mucha gente dice, es que estoy pasando moco. Pasamos de litro a litro y medio de moco al día, como normal, y no nos damos cuenta. Esto lo pasamos cada vez que deglutimos saliva. No decimos, ahí va otro traguito de moco. No. Cuando nosotros, eso es para que se despierten, cuando nosotros estamos enfermos, el moco se espesa, el moco puede saber amargo, o en su defecto, lo sentimos con una densidad como clara de huevo. Entonces hay gente que dice, es que yo giro la cabeza hacia atrás y siento que algo empieza a escurrir y es espeso, lo saco y pareciera exactamente la clara de un huevo. Quiere decir que estoy teniendo un proceso de tipo alérgico, que estoy teniendo más proteínas y este moco se va a hacer en esa consistencia. Si recordamos que la clara de huevo son proteínas, por eso lo podemos semejar. Dentro de esto, vemos cómo tenemos secreción de moco en la parte superior y va a permitir que nosotros percibamos también los aromas. Es otra de las cuestiones que vamos a tener. Si recordamos, en la inspiración percibimos aromas, pero cuando expiramos también vamos a percibir aromas. Les voy a poner un ejemplo muy burdo. Cuando ustedes comen copiosamente y eructan, ¿se acuerdan de qué comieron? Claro. Eso quiere decir que el aire volvió a pasar a través de esto y llegó al bulbo olfatorio y nos permitió que a través de ese gel que tenemos ahí podamos percibir de nuevo los aromas. Ok, dentro de esto vamos a recordar que tenemos un complejo osteomiatal. El complejo osteomiatal va a estar entre el cornete inferior y el cornete medio. Esto, ¿por qué digo osteo con I y no con E? Porque si dijera osteo es hueso y osteo es de ventana. Tenemos 3 pequeños orificios donde va a drenar el seno frontal, aquí, las celdillas etmoidales en medio, y el seno esfenoidal por la parte posterior. Dentro de esto, ¿qué sucede si yo tengo una obstrucción del complejo osteomiatal? Voy a empezar a tener estancamiento de moco. Si yo tengo disminución de la presión parcial de oxígeno, que es de 12 milímetros de mercurio, voy a empezar a tener necrosis de ese tejido. Por lo tanto, voy a tener vasodilatación y trasudado. Y si yo tengo disminución a nivel de toda la función ciliar, voy a tener estancamiento de moco y esto me lleva a retención de secreciones. Y si aparte empiezo a sufrir por falta de oxígeno y tengo alteraciones de las glándulas de moco, la secreción se va a hacer viscosa. Entonces, con todo esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer que ventile ese ostium y tengo que dar agua para que el moco fluya. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Con 1 litro de agua junto? No, porque lo vamos a hacer pipí. Hace ratito que hablaban de la función renal y de cómo tenemos que lubricarnos cada hora aproximadamente en pequeñas cantidades. ¿Cuánto? 1 medio vaso de agua por hora, que equivaldrían en 18 horas de despierto a 2 litros de agua. Creo que es suficiente para que nosotros permitamos que el moco se mueva. La nariz trabaja como si fuera un molino de agua. Y si este molino de agua entra agua y se gira, en este momento entraría agua y sale moco. Entonces permite que nuestra nariz esté limpia y que permitamos estar en mejores condiciones. Dentro de esto, ¿qué va a afectar para nosotros que contemos con un proceso de este tipo, como las infecciones de vías aéreas superiores, las infecciones dentales superiores? Sabemos que las raíces pueden tener una relación directa con el seno maxilar, y si yo tengo un absceso periapical,
puedo tener una sinusitis y puedo tener todas las características hasta llegar a tener una fístula oroantral. Dentro de todo esto, ¿qué me afecta también? El clima frío. Los cilios se van a paralizar, entonces no me va a permitir que en un momento dado se abata el moco. ¿Se han dado cuenta ustedes si algunos de ustedes están en algún lugar frío, a bajas temperaturas, abajo de 6, que empieza a escurrir moco y que si estamos más fríos a veces hasta se llega a helar? Esto nos hace que en un momento dado esto está sucediendo adentro, está escurriendo porque no se puede mover, porque esos cilios están paralizados y la parte que está acuosa permite que salga, pero lo demás va a empezar a tener retención del mismo. Siguiente, si nosotros tenemos una desviación septal que nos colapsa, por supuesto no nos va a permitir hacer más cosas. Tenemos las rinitis alérgicas y las atresias de Coanas. Las atresias de Coanas siempre es compatible con la vida unilateral. Si fuera bilateral no es compatible con la vida, porque los que son pediatras ustedes recordarán que los niños nada más respiran a través de la nariz desde el nacimiento hasta los 8 meses, porque la laringe está alta y permite que puedan comer, amamantarse y respirar a la vez. Entonces son puntos claves para que nosotros sepamos qué acontece. Dentro de esto podemos tener tumores nasales, tumores benignos o tumores malignos, pólipos inflamatorios o en un momento dado pólipos alérgicos, o tumores como el nasofibroma angiofaríngeo juvenil, que esto es una de las características únicas en los varones jóvenes. Los barotraumas, cuando alguien ha tenido un cuadro gripal y viaja en avión o decide en un momento dado hacer parapento o bucear, podemos tener estas alteraciones por cambios de presiones. El tabaquismo. Hay gente que me dice, es que yo no fumo, pero tengo 20 personas a mi alrededor y soy fumador pasivo. Nos va peor que si en un momento dado hubiéramos tenido una cajetilla de cigarros para nosotros solos. Y por último, el exceso y abuso de los vasoconstrictores tópicos. ¿Qué va a suceder? Cuando yo uso la oximetazolina, la marca que ustedes quieran, primero voy a sentir alivio porque es un vasoconstrictor, pero este va a tener un efecto de rebote. Cada vez necesito mayor cantidad para poder descongestionar mi nariz. Por supuesto, yo voy a tener otras patologías asociadas, como es la fibrosis quística, como son los trastornos inmunitarios, el síndrome de cíndilos inmóviles, el síndrome de Down, procesos como asma, que están asociados también a todos los procesos de tipo alérgicos, y por supuesto, la desnutrición. Ok, si nosotros recordamos, vamos a hablar clasificación por el sitio topográfico. Anteriores, a través del meato medio. Posteriores, nos vamos al esfenoides y al etmoides posterior. Y una pansinusitis, hablamos que están ocupados todos los senos. Puede ser uni o bilateral. Dentro de esto, sabemos que contamos con procesos de tipo virales y con procesos de tipo bacterianos. Aquí tenemos los gérmenes más frecuentes. Eso sí, tómenle foto, porque son los que van a encontrar con mayor facilidad. ¿De acuerdo? Ustedes me dicen si ya acabamos con la foto para darle el clic al cambio. ¿Okay? Dentro de esto, bueno, vamos a ver que vamos a hacer un buen diagnóstico. ¿Okay? Voy a desaparecer de su vista, empiezo acá abajo. Si yo hago un buen diagnóstico clínico, si hago una historia clínica, ¿qué va a suceder? Voy a poder identificar cuál es el origen de mi sinusitis. Si estoy teniendo un proceso de desviación septal, si estoy teniendo un proceso de obstrucción, cuando hablamos del síndrome de obstrucción nasal y sabemos todas las patologías que nos deben de condicionar a esto, bueno, si yo hago una historia clínica y lo interrogo, si mi obstrucción es unilateral, si es bilateral, si es en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿cuándo está aconteciendo esto? ¿Sí? Si es cuando duermo con el enemigo. Le voy a decir cuál es el enemigo principal, el ácaro. La doctora pensó con otro enemigo, que también, bueno, es uno de tantos, de los enemigos que podemos tener. Otro de los enemigos que podemos tener si somos alérgicos no nada más es anácaro, es aquellos detergentes que son en polvo. ¿Por qué? Porque se quedan, aunque se enjuague muchas veces la ropa, de todos modos dejan depósitos de calcio, igual que en algunas otras de los enjuagues que no estén muy bien para ropa.
Ok, ¿qué tengo que hacer? Ya hice mi interrogatorio, hago una buena exploración física y por supuesto, ya encontré que tengo una patología, voy a corroborar hasta dónde llega esa patología, voy a hacer estudios de gabinete. En la actualidad, bueno, a veces pensamos que gastamos un poquito más mandando a hacer una tomografía y yo creo que es el estudio ideal, es el gold estándar para poder decir si tengo una sinusitis, si tengo una obstrucción del complejo osteomeatal o qué está sucediendo. Cuando yo estudié la carrera y estudié también la especialidad, antes que iniciara la tomografía, van a decir, hace 800 años, las radiografías eran 3 básicas, Cadwell, Waters y lateral. Y si queríamos poner una más, era la de Hertz o base de cráneo. En la actualidad yo creo que nos es más conveniente mandar al sitio más cercano a hacer una tomografía que me va a dar más resultados, aunque tenga un poquito más de radiación. Ok, dentro de esto ya habíamos hablado de la obstrucción nasal, de la rinorrea que puede ser de inicio acuosa y se vuelve purulenta, voy a tener dolor nasal, facial y cefalea. Puede o no haber hipertermia, eso sí aclaro. Hay pacientes que tienen diaforesis y no tienen, y pueden estar hipotérmicos y estar sépticos, sin necesidad de que tengamos en un momento dado hipertermia. Hay ataque al estado general, obviamente el paciente no descansa, no duerme, se siente mal, es clásico que no pueda rendir igual. Y por supuesto, encontramos que existe edema facial, el cual puede ser ocasional, pero más adelante cuando veamos las complicaciones en los niños es importante. Entonces, en esta imagen es muy didáctica porque me permite ver que si yo tengo una sinusitis frontal, tómenle fotos si pueden, porque esto es importante. Voy a tener en el centro de la cabeza y a nivel de la cabeza de las cejas un dolor que dicen exquisito, que yo digo que de exquisito no tiene nada, porque es bastante intenso. Y podemos tener dolor a nivel del temporal. ¿Qué sucede si yo tengo una sinusitis esfenoidal? Voy a sentir que me taladran el centro de la cabeza como cuando hay adenomas hipoficiarios y la parte posterior del cráneo. Sin embargo, si yo tengo una sinusitis etmoidal, tengo dolor retroocular. Los pacientes llegan diciendo, es que me duele atrás del ojo. O sea, tengo un dolor muy intenso. ¿Qué pasa? La lámina perpendicular del etmoides es tan delgadita como un cascarón de huevo que permite que la inflamación pase hacia la órbita. Y por último, tenemos dolor a nivel de los malares y del temporal si tengo una sinusitis maxilar. Dentro de esto hablaremos de los criterios mayores y de los criterios menores. Esto es importante para que nosotros sepamos qué debo de hacer. Dentro de los criterios mayores es dolor o presión facial simplemente al agacharme, sensación de pesantez y congestión facial, descarga retronasal, la que yo les acababa de mencionar. No la clásica, la que tenemos todos los días, sino cuando el paciente dice es que tengo una descarga, que sabe mal, que es fétida, que tiene color amarillo, verde o café. Si yo tengo el moco de color café, es que estoy sangrando y se está oxidando esa sangre. Entonces, obviamente tengo que descartar, número 1, ¿es proceso infeccioso con sangrado o tengo un tumor que me está dando un grito? Aquí estoy, veme por qué estoy sangrando, ¿de acuerdo? ¿Por qué sale ese moco así? ¿Ok? Tenemos pus en la cavidad nasal y podemos tener en los cuadros crónicos agudizados fiebre. Dentro de los criterios menores voy a tener cefalea, fiebre en el proceso crónico, halitosis. Es aquel paciente que dice, bueno, es que no tengo nada, pero ¿cómo me huele mal la boca? Y no es porque esté en ayuno, no es porque tenga esas careadas, no tengo gingivitis, no tengo problema en las anginas, no tengo problema, como antes decían, en el hígado. Yo creo que hay muchas patologías que nos pueden dar simplemente la deshidratación, halitosis. Pero si yo tengo una sinusitis de tipo crónico y no está drenando, apestan aerobios. Hagan de cuenta que están teniendo un muerto a un ladito y que dicen, perdón, háblame de ladito porque si no me muero, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros recordemos todo esto. El dolor a la presión y por supuesto, si yo tengo tapada mi nariz, quiero que se tapen la nariz y pasen saliva. Bueno, lo que acaba de sentir es la plenitud aural. Entonces, si yo tengo la nariz tapada constante, voy a estar teniendo plenitud aural
continua. Y esto me va a llevar a que más adelante empiece a tener, por consiguiente, una otitis media que vamos a hablar a continuación. Dentro de esto, bueno, hago mi exploración. Si yo no encuentro con un fibroendoscopio, lo puedo hacer perfectamente con un rinoscopio en la consulta que todos ustedes deben de tener. Y creo que esto está fallando. Ok, ¿qué voy a encontrar? Si yo tengo aquí mi tabique, el cornete medio, el cornete inferior está hiperémico, está edematoso la parte superior y alcanzamos a ver un poquito de moco en esta zona. Hay dolor a la palpación y por supuesto a nivel del meato vamos a tener cambios. Si yo hiciera, aquí estamos hablando de los cambios a través del tiempo. Tengo una placa de Waters donde nada más puedo ver una opacidad y un ligero edema de partes blandas y obstruida la fosa. Este mismo paciente lo pasamos a una tomografía y vean la diferencia. La diferencia es, estamos en la parte más posterior. ¿Cómo lo sé? Porque estoy viendo el nervio óptico y los músculos a nivel del cono, ya no veo el globo ocular, pero sí puedo ver las celdillas etmoidales libres, un espolón con una desviación que es contactante sobre el meato, pero estoy teniendo, hasta no demostrar lo contrario, un tumor que me amplió todo lo que es el complejo osteomeatal y me está destruyendo el hueso. Que en esta imagen lo podíamos ver, ni soñado. Nada más decíamos que teníamos una opacidad y podíamos creer que es una simple sinusitis, ¿de acuerdo? Y si nosotros le hacemos una termografía, pues bueno, sabemos que el hueso va a pintar en amarillo, donde empezamos a tener un poco de grasa, se vuelve más calientito, pero sigue siendo en azul porque es frío, y el aire lo vamos a ver en negro. Dentro de esto, tenemos, como les habíamos dicho, que hacer diagnósticos diferenciales. Uno, tengo una rinitis viral. Sabemos que hemos tenido cuadros importantes de influenza, que en un momento dado pueden estar condicionados con datos de una sinusitis, pero va a estar con problema respiratorio bajo, con un problema de amigdalitis, y ese sí va a tener ciertas características específicas. Dolor en la articulación temporomandibular por una subluxación o lo que nosotros llamamos síndrome de Kosten. Quiere decir que se elongó el ligamento y está saliendo el cóndilo. Cuando nosotros tenemos pérdida de dientes, sobre todo de los molares, y que ya no tenemos una coaptación normal, vamos a tener una desarticulación redundando de la ATM, ¿sí? Y esto nos va a llevar a que tengamos cefalea, cuadros de migraña y en un momento dado confundirlos como si tuviéramos una sinusitis. Dolor dental, tenemos que descartar que tengamos una lesión a nivel del piso del seno maxilar causado por un proceso de tipo odontógeno. Si yo puedo tener lo que les mencionaba hace rato, de patología trigeminal, puede ser dada. ¿Se acuerdan que les enseñé en una de las radiografías el espolón? Cuando el espolón se encaja directamente en el cornete, está lesionando al trigémino y ese paciente va a tener una neuralgia del trigémino, y cuando nosotros operamos a ese paciente, le quitamos el espolón, nos lo va a agradecer el resto de su vida, porque podrá tener una cefalea por otro tipo, pero ya nunca más una cefalea de tipo trigeminal. ¿Ok? Y por supuesto lo que les había mencionado, una neoplasia de los senos paranasales. Dentro de esto, si gustan tomar fotos, aquí para no aclarar mucho, son los tratamientos que podemos dar de elección, empezando por amoxicilina y clorpranato, sobre todo si nosotros sabemos que tenemos productores de beta-lactamasas. Pero si yo ya tengo obstruido y estoy teniendo disminución de la presión parcial de oxígeno, voy a tener producción de anaerobios, entonces puedo ocupar clindamicina o puedo hacer una terapia conjunta, ¿sí? ¿Ok? Metronidazol, cefalexina, metronidazol, cefaclor, y cualquiera de estos nos puede ayudar, la levofloxacina y la moxifloxacina. Dentro de estos tengo que completar no nada más con un antibiótico, tengo que dar los tratamientos sintomáticos, como podría ser, si yo tengo un proceso de tipo alérgico, voy a utilizar antihistamínicos, si no, no los utilicen. Si el paciente no es alérgico,
les sugiero que no ocupen porque van a espesar más las secreciones y en lugar de mejorar, el paciente va a empeorar. Mejor ocupo un descongestivo tópico que pueda tener, si el paciente no es diabético, un poco de esteroide, como podríamos hablar, bueno, voy a dar un nombre comercial, que es uno de los comunes que tenemos, el Alin nasal, que tiene un vasoconstrictor y que tiene esteroide y nos permite desinflamar para el momento que nosotros deseamos que empiece a drenar este moco. Y por supuesto, los esteroides tópicos y orales y los antiinflamatorios. ¿Cuándo voy a ocupar antiinflamatorios? Cuando hay fiebre y cuando hay inflamación facial. Pero ¿qué sucede si mi paciente es alérgico a los AINES? Entonces, utilizaré un esteroide a mayor dosis, ¿de acuerdo? Siempre el esteroide lo vamos a manejar en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Para no alterar el ciclo circadiano. Si nosotros en un momento dado lo damos en la noche, recordamos que nuestro organismo produce nuestro cortisol nocturno. Si yo lo doy, voy a bloquear nuestro ciclo normal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo doy en la mañana y potencializo mi mismo cortisol. ¿De acuerdo? Ok. Dentro de los antihistamínicos, sabemos que hay H1, H2, y algunos de estos nos van a ayudar a disminuir las producciones de inflamación. Para nosotros nos va a mejorar el prurito, o sea, lo que es la comezón. Todos estos pacientes que son alérgicos tienen prurito nasal, prurito ocular, prurito ótico y prurito palatino. Los pacientes se refieren que se rascan la lengua el paladar con la lengua, que se dan cuerda en el oído, que cuando empiezan a tener comezón en el lagrimal, si se lo rascan, empieza la cascada de estornudos, de edema y de congestión. Entonces, siempre se les recomienda que no se rasquen. Aunque se sienta satisfactorio rascarse, evitemos que en el paciente alérgico lo empiece a hacer porque libera más histamina. ¿Ok? ¿Cuál es lo único malo del antihistamínico? Que va a tener tolerancia a largo plazo y en un momento dado lo tenemos que cambiar. Pero tenemos una gran variedad en los pacientes alérgicos que podemos ocupar inhibidores de leucotrienos o en su defecto el esteroide tópico. Dentro de esto sabemos que tenemos los esteroides, los antihistamínicos ideales, que son de una sola toma al día, que tengan mínimos efectos colaterales, que no me den tanta sedación y que en un momento dado el paciente pueda seguir activo en todas las acciones. Dentro de esto, de los vasoconstrictores, podemos ocupar la oximetazolina, ocupémosla a dosis de 0.025%, que es la dosis infantil, que tiene el mismo efecto que la dosis de 0.05, pero que tiene mayor tolerancia y no vamos a tener mayores problemas. Y por supuesto, antes teníamos la pseudoefedrina. Pero ¿qué pasó con el chino? Nos amoló y volvemos a la fenilefrina. Ok, los esteroides, pues como les mencionaba, van a tener mejores efectos, vamos a descongestionar, vamos a disminuir en un momento dado la producción de los linfocitos T, disminuyen toda la sintomatología nasal y tienen una gran ventaja, se absorben en menos del 1%. La única desventaja que yo veo es que si no toman agua los pacientes pueden tener epistaxis. Tenemos una mayor potencia, como les había dicho, menor absorción, mínimos efectos secundarios y puede ser ocupado en cualquier grupo etario. La FDA lo permite a partir del año 6 meses de edad. Ok, entonces hacemos un pequeño resumen aquí de que si yo tengo una sinusitis, hago mi diagnóstico completo, que esto es imprescindible, el examen es externo, el interno, reviso cuello, si es necesario mando a hacer pruebas cutáneas, hacemos una endoscopía, ya tengo mi diagnóstico, le doy tratamiento, reviso mi tratamiento, se fue con éxito, lo mando a su casa. Pero ¿qué pasa si este paciente en un momento dado no tiene éxito y no encontramos más factores que una desviación septal o con una hipertrofia de cornetes? Tenemos la tomografía y lo llevamos a cirugía. Dentro de esto, si yo ya vi que tenemos una sinusitis crónica, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un tratamiento que me descongestione el meato, como ya se los habíamos dicho, evitemos que tengamos una producción mayor de moco, que volvamos a tener otro cuadro repetitivo, hago una nueva revisión y por supuesto voy a tener que hacer
una cirugía endoscópica del primer espacio, que es liberar esta zona que nosotros vamos a ver y le llamamos cirugía funcional. O también, si yo no cuento con un endoscopio y no tengo las cosas necesarias para hacerlo, pero tengo la capacidad de hacer la cirugía tradicional, como es el Cadwell Look, la etmoidectomía o la frontoetmoidectomía, en las manos más expertas, es igual que hacer una cirugía endoscópica. Entonces es válido. Hay gente joven que dice, ay, no puede ser que mi maestro no sepa utilizar en un momento dado un endoscopio. Y cuando a ellos se les funde el endoscopio no saben hacer la cirugía tradicional. Entonces, tenemos que saber que podemos trabajar en equipo y que en un momento dado se hacen las cosas en conjunto. Dentro de esto estamos viendo aquí lo que sería una cirugía tradicional, donde nosotros hacemos una incisión que va del segundo molar al canino, para llegar, hacemos una ventana a nivel del seno maxilar y podemos ver, liberar, suturamos y no pasa nada. El paciente puede estar tan tranquilo como siempre. O podemos ver esto más dramático, ¿sí? Si es una mujer, lo vamos a hacer a nivel coronal, pero este es un varón que puede llegar a quedarse calvo, entonces se le vería una cicatriz espantosa acá arriba. Entonces tratamos de hacerlo a nivel de las cejas, en alas de gaviota. Si estas alas de gaviota en un momento dado me permite que yo abra, tengo mi placa, ¿se acuerdan que les dije que teníamos que tomar una placa frontal? Me va a permitir saber dónde voy a hacer mi apertura y dónde voy a través del seno frontal, limpiarlo, después lo lleno con grasa abdominal para sellarlo y lo desfuncionalizo. ¿Por qué? Porque si no, ese paciente siempre va a tener procesos repetitivos. Ok, o podemos ver esta otra imagen, es muy dramática, ¿sí? ¿Pero qué creen? Se restabilizan maravillosamente, se suturan y se hacen placas, mini placas. Nosotros trabajamos en conjunto con los médicos maxilofaciales y puede quedar que al día siguiente ustedes lo ven con una línea nada más en esta zona, sin ninguna lesión, con su cara íntegra. ¿Esto en qué pacientes los ocupamos? En los pacientes que tenemos tumores como el angiofibroma nasofaríngeo juvenil, o en un momento dado en un papiloma invertido que no pueda salir a través de la nariz. Hacemos esta vía de abordaje y no pasa nada, se reconstruye el paciente y el paciente está en excelentes condiciones. ¿Qué sucede si yo cuento con todo el equipo necesario para hacer una endoscopía y hablamos del primer espacio? Quiere decir que voy a hacer a través de la incisura entre el cornete inferior y el cornete medio, voy a hacer una ventana y me voy a meter al etmoides, me puedo ir hasta el esfenoides por esa zona y permito ampliar y drenar el frontal, el etmoides, el esfenoides y el maxilar. ¿De acuerdo? Esto lo hacemos con un endoscopio de 0 grados y uno de 30 grados. Aquí estamos viendo una imagen de pólipos, donde nosotros luxamos esta parte del cornete y hacemos una vía de abordaje. Y vamos a poder llegar a través de esto con una pinza curva y quitar el pólipo o un quiste de retención del seno maxilar sin haber tenido la necesidad de hacer un Cadwell Look. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, rápidamente, ¿cómo hacemos el drenaje de mucosa que está obstruida? El seno frontal lo dejamos libre. Y estos son los endoscopios que nosotros vamos a ocupar. Son endoscopios rígidos y tenemos la ventaja que podemos trabajar es aquella gente joven que está acostumbrada a utilizar el PlayStation, el Nintendo, el Xbox, son más hábiles porque están viendo a través de la pantalla y trabajando aquí. Nosotros que crecimos con el Pac-Man, que todavía era más viejito, también lo podemos hacer, pero ellos quizás sean más rápidos y más hábiles que nosotros. Ok, estamos trabajando en nuestro hospital. A través, están ustedes observando del monitor y nosotros podemos seguir viendo lo que hacemos directamente. Aquí hay un monitor frente de un cirujano y del otro. Ok, dentro de esto tenemos las indicaciones que son absolutas para hacer una cirugía endoscópica. Si gustan tomarle ustedes la foto, porque creo que voy en tiempo. Ok.
¿Qué pasa si yo tengo una complicación en un niño y vemos estas lesiones? Empezó con una sinusitis etmoidal, con un cuadro gripal común y corriente, donde empezó a haber edema del párpado, hay aparición y eritema orbitario, el niño no puede abrir el ojo, hay alteraciones de la visión, tenemos una cefalea intensa, podemos tener datos de irritación meningia y signos generales de toxemia. Ese paciente yo lo tengo que hospitalizar porque si no se puede complicar y llegar hasta un absceso cerebral. Dentro de todo esto, ¿cómo están nuestras complicaciones orbitarias? Si les acabo de mencionar que tenemos nuestra lámina perpendicular del etmoides, empieza a acumularse moco, puedo tener desde la celulitis orbitaria, como les mencioné, hasta hacer, si gustan tomar foto de esta, abscesos superiósticos orbitarios, tener una trombosis del seno cavernoso hasta perder la visión, hacer una trombosis de la arteria oftálmica y ese niño perder el ojo. ¿Ok? Entonces, para nosotros es muy importante saber que también tenemos lesiones intracraneales, como podría ser la meningitis, el absceso epidural, subdural o un cerebral agudo o hasta un proceso de tipo crónico. Dentro de esto, aquí estamos viendo por las vías donde podríamos tener a través, vean esta imagen. Vemos cómo está edematizado, no puede abrir el ojo, tiene toda inflamada la cara y esto es una urgencia. Nosotros tenemos que hacer un drenaje rápido antes de que empecemos a tener una complicación en la parte posterior y vean esto, cómo está y tenemos una pérdida del globo ocular. ¿Ok? Aquí vemos la trombosis del seno cavernoso, se va por la parte de atrás, tenemos una mala circulación, se trombosan los vasos y obviamente vamos a tener alteraciones musculares. Y por último, estamos viendo de este tipo de complicaciones cómo podemos llegar a tener abscesos. Dentro de esto, es importante que ustedes hagan el diagnóstico preciso para que en un momento dado podamos llegar a tener un diagnóstico, un tratamiento y no tener una complicación que pueda ser mortal, como dijera alguien, por un simple moco, por una simple sinusitis, que no es tan simple, ya vieron que puede haber complicación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, doctora, dígame usted. Ok, dependiendo la congestión de qué es. Mi congestión es por cuadro gripal, puedo ocupar agua de mar de uso diario. Si mi paciente tiene un proceso de tipo alérgico, voy a ocupar agua de mar con manganeso. Si mi paciente es de los que sangran y hacen costra, voy a ocupar agua de mar con cobre. ¿Ok? Pero no los voy a utilizar a largo plazo porque al final de cuentas son hipertónicos y en un momento dado me van a causar una resequedad a largo plazo. De momento me hidrata, pero después me reseca. Entonces lo ideal es que esa criatura o el adulto se acostumbre a tomar líquidos para que estén trabajando constantemente. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Si no, para irnos al siguiente tema. Bueno, si tuvieran alguna duda, si gustan tomar la foto, ahí está mi correo electrónico y también puedo estar en contacto con ustedes. La quitaron. Ah, ahí seguíamos. Alguien, no sean crueles, ya no quieren que yo hable. En esa misma presentación seguía la otra. Oh. Ande. Ah, ok. Si yo tengo un paciente que tenga una obstrucción nasal por un cuadrito gripal común y corriente, ocupamos agua de mar, de la de uso diario. El frasquito dice uso diario. Si yo soy alérgico, uso la que tiene manganeso. Y si yo tengo sangrado o tengo costras, uso la de cobre. ¿Ok? Hello. Se llama complot.
A ver, doctora, ¿se lo repito? Sí, no importa, yo se los puedo repetir otra vez. Si es un cuadro gripal, agua de mar de uso diario. Si es alérgico, con manganeso. Si tiene sangrados o costras, usamos el de cobre. ¿De acuerdo? Ok, vámonos con la que sigue. Bueno, pues podemos ver unas orejas así de grandes como las de Buda, pero bueno, al final de nuestra vida, acuérdense que todo tejido tiende a caer. Cuando nos vamos haciendo viejos, la colágena ya no sigue siendo igual. Entonces, pues bueno, antes estaban aquí y después me decía, bueno, hace muchos años, sí puedo decir muchos, cuando yo era niña, decía una amiguita, mira, mi abuelito tiene orejas de orejón de Navidad. ¿Sí? Le decía yo, como de orejón, sí, de los de dulce, de los de durazno y de los de pera, largos, largos. Ok, entonces les quise poner un ejemplo de aquí de Buda, donde en un momento dado, pues vamos a hablar del oído. Dentro de esto, vamos a hablar de la ruta diagnóstica y terapéutica de la otitis media crónica. Nos vamos a ir muy rápido. Nosotros siempre hemos hablado, casi siempre se habla de la otitis media aguda, del cuadro gripal, de la obstrucción nasal, pero ¿qué pasa cuando esta otitis media aguda no se le dio el tratamiento y fue repetitivo y se mantuvo con una perforación? Bueno, pues esto vamos a hablar que es la inflamación por más de 3 meses de la membrana, o sí, de la caja del tímpano, ¿sí? Y que podamos tener inflamación también de lo que es la mastoides y de la trompa de Eustaquio. Dentro de esto nosotros debemos saber que vamos a tener diferentes cambios de tipo inflamatorios que nos pueden llevar a tener una perforación del tímpano a permanencia, o que esa misma perforación, cuando hablemos más adelante del colesteatoma, haya migrado el epitelio y nos permita que el mejor cirujano de mastoides sea una patología, que es el colesteatoma. ¿Ok? Nosotros vemos aquí un tubo de ventilación. Si nosotros tenemos una otitis media aguda de tipo seroso, podemos colocar un tubo de ventilación y nos va a permitir que ese niño, sobre todo, esto se da más comúnmente en los niños, ventile el oído y evite que tenga una complicación más adelante. Yo coloco un tubo de ventilación, le quito las adenoides y permito que iguale esas presiones. A los 3 meses solito extruye el tubo y se va a sellar ese tímpano. Entonces vamos a evitar que tengamos complicaciones. Ok, dentro de esto estamos viendo cómo sería nuestra otoscopía, donde voy a ver que hay el anulus, el mango del martillo, el cono luminoso, pero empiezo a tener aquí un abombamiento. Este abombamiento no es normal. Eso quiere decir que yo ya tuve una destrucción en la parte superior, que se llama ático, y que voy a empezar a tener mayores problemas, donde puedo tener otorrea, hipoacusia, hay vértigo por una laberintitis. ¿Y cómo lo voy a detectar? Bueno, pues hago una otoscopía y en su momento voy a tener que hacer una acumetría, que son los diapasones, para saber si tengo una hipoacusia de tipo conductiva o ya una lesión de tipo neurosensorial, una audiometría para que yo pueda determinar exactamente dónde tengo mi lesión. Si esta audiometría es exclusivamente tonal, recordemos que escuchamos en 2 maneras. Uno, tonos, que son en hertz, que va de tonos graves a tonos agudos, de 125 Hz hasta 8000 Hz, y hablamos en volumen en decibeles, de menos 10 decibeles hasta 120 decibeles. Nuestra audición normal va de menos 10 decibeles a 20 decibeles, y el área del lenguaje la vamos a encontrar de 500, 1500 y 2000 decibeles. ¿De acuerdo? Ok, para cuando a ustedes les llegue un estudio audiométrico, va a ir marcado en negrito la zona donde va toda la normalidad. ¿Y qué tenemos que tomar nosotros en cuenta de este área del lenguaje? Que cuando hagamos la suma de estas 3 y lo dividamos, podemos saber si es una hipoacusia superficial, media, profunda, o si simplemente está normal. Ok, si yo ya tengo todas estas cosas, voy a pedir una tomografía, y si estoy pensando que tengo un proceso de un absceso cerebral, podré pedir una resonancia magnética. Dentro de estos, vamos a hablar de las que son no supurativas. Esto es causado por tímpanoesclerosis. Algunas veces ustedes habrán observado en un tímpano que se ven como cascaritas de huevo, y hay gente que lo confunde con hongos. Eso es una tímpanoesclerosis.
Esto es que ese paciente ha tenido infecciones repetitivas y que sangró a ese nivel y que hubo depósitos de calcio. Esto nos puede hacer que más adelante tengamos mayores problemas como en los procesos de tipos adhesivos. Aquí estamos observando que tengo placas de tímpanoesclerosis y esto no son perforaciones, es adhesividad. Quiere decir, alguna vez han usado una bomba de destapar, que cuando uno la hunde, de repente ya no regresó. Eso sucedió en ese tímpano. Se metió, hizo una retracción y ya no pudo volver a su nivel porque no pudo igualar las presiones. Ok, tenemos las noscolestiomatosas, que en un momento dado hay tejido de granulación, esto por proceso infeccioso repetitivo, tuberculosis, que aunque me digan que ya no hay, sigue existiendo. ¿Cómo sé que puede ser tuberculosis? Número 1, el tejido es frágil como si fuera requesón. Y 2, si la membrana aparentemente está íntegra, va a aparecer un colador, va a tener múltiples perforaciones pequeñas. Eso es la característica de la tuberculosis a nivel del oído. ¿Ok? O voy a tener sífilis, en una sífilis terciaria donde voy a tener procesos de hipoacusia. Dentro de estos, ya llegando al colesteatoma, hablamos del adquirido después de un proceso de tipo infeccioso, o puedo tener un colesteatoma de tipo congénito. Esto fue que cuando estaban en el desarrollo del feto, hubo un movimiento que no era el adecuado de la migración celular y en un momento dado se hizo este colesteatoma. Dentro de esto, bueno, pues yo voy a saber de la tímpanoesclerosis, normalmente puedo tener entre el 9 y el 38% de nuestros pacientes y vamos a hacer varias cosas que nos estén causando estos procesos que son de tipo de factores diversos, como podría ser la fibrinolisis, vamos a tener cambios en el pH, vamos a tener depósitos de calcio que yo ya les había mencionado y vamos a tener una distrofia, una calcificación de tipo distrófica. Dentro de esto vamos a encontrar, vean esto, ¿se acuerdan lo que les decía que parecía como un cascarón? Hay gente que ha cometido el error de arrancar la membrana timpánica pensando que son hongos. Ojo, primero que nada, véanlos bien, si hay hifas, paraditas así como cuando una tortilla se echa a perder, veamos que son hongos. Si está planito, no lo toquen. Puede ser una placa de tímpanoesclerosis. Y si ustedes la quieren quitar, lo único que van a hacer es que van a perforar la membrana y se van a traer la cadena osicular. Entonces, ojo, no cometan ese error. Vemos aquí una perforación y todo lo demás en tímpanoesclerosis. Aquí estamos viendo parte de tímpanoesclerosis y adhesiva. Y aquí esto que pareciera que tuviera una cuenta de una perla, pues ese es colesterol, que le llamamos colesteatoma. Es tejido que parecía a las perlitas de colesterol que podemos hacer en la vesícula, lo mismo lo vamos a ver en el oído, pero es migración de tejido epidermoide. Ok, si yo tengo esto, voy a tener cambios en el hueso también. ¿Qué vemos aquí? Un canal semicircular. Ok, vean esta imagen. Aquí volvemos a tener atelectásico completamente, no hay nada de aire y esto que estamos viendo aquí es el promontorio, pero está cubierto por la membrana timpánica que está completamente retraída. Estos pacientes obviamente son quirúrgicos, a esto no le voy a poder hacer nada, ni le voy a insuflar la nariz, ni le voy a poder hacer absolutamente nada más que entrar y hacer un tratamiento de tipo quirúrgico. Vean esta otra imagen, vemos parte del martillo, pero todo lo demás está completamente retraído por este mismo tejido. Y vemos que aquí ya no hay martillo, se lo comió, hay adherencia, pero tenemos colesteatoma. Vean esta otra imagen, completamente retraída, perdón, se giraron estas imágenes, esto debería de estar paradito acá, esto es el mango del martillo, no alcanzamos a ver cono luminoso, no vemos las estructuras que normalmente vemos en su normalidad. ¿Qué sucede si yo estoy viendo aquí en el colesteatoma? Empezamos a tener un crecimiento del tejido, aquí ven el conducto auditivo, estamos viendo el mango del martillo y vamos a empezar a tener una destrucción por obstrucción. Vean esto, ¿cómo voy a tener, si es congénito, voy a tener hipoacusia? ¿Puedo o no tener otorrea?
la membrana timpánica está íntegra. Vean esto. Les vuelvo a repetir, es como si tuviéramos una perla que estamos observando a través de la membrana timpánica. Si gustan tomar la imagen. Ok, dentro de esto, otra vez volvemos a tener otro colesteatoma, donde vemos que hubo una perforación timpánica y empezó a crecer. Aquí estamos teniendo hiperplasia ya de las células basales, donde voy a tener una hipoacusia severa. Pero ¿qué sucede cuando nosotros operamos a estos pacientes? Nosotros debemos de avisarle al paciente que parte de la audición que tiene la está transmitiendo ese colesteatoma, que si yo se lo quito es factible que pierda la audición, y que la audición de tipo conductiva, pero que yo la puedo reparar en un segundo término, poniendo una prótesis de TORP. ¿Ok? ¿Por qué? Porque primero voy a tener que quitar esto, y muchas veces está la cadena osicular incluida dentro del colesteatoma. Volvemos a ver lesiones aquí arriba. Cuando el colesteatoma es muy grande y está perforado el tímpano, ustedes van a oler a ese paciente a distancia. ¿Le han olido a alguien los pies que le huelan feo, feo, feo? Como dice, como el pie de atleta, ¿sí? Ok. Bueno, pues así le huele el oído. Entonces, muchas veces quien se da cuenta de esto es la pareja o alguien que viva con ellos, que cuando se acercan dices que le huele a patas el oído. Así llegan comentándolo. Y esto es porque el colesteatoma empieza a tener producción también de hongos. Y esto va a tener una fetidez, por supuesto. ¿Ok? Dentro de esto, vean, aquí se comió la cadena osicular y vemos el colesteatoma. Vemos lesión, ni siquiera vemos nada de la estructura de la cadena osicular. Aquí tenemos destrucción en la parte superior, aún que estamos viendo una membrana timpánica aparentemente íntegra. Quiere decir que cuando tuvo su perforación fue en la pars flácida, que es la parte superior, y que tuvo este desarrollo. Y cuando llegamos ya a la mastoides vamos a ver, por eso les decía que es un cirujanazo, porque se va comiendo el hueso y van respetando algunas de las áreas que nosotros tenemos que fresar. Si nosotros pedimos una tomografía, ¿qué tengo yo aquí de estructuras? El conducto auditivo externo, no hay membrana timpánica, a través de esto estamos viendo que hay secreción o pólipo, vemos parte de la cadena osicular, el canal semicircular lateral, y esto que vemos aquí es la cóclea, es una de las vueltas de la cóclea, y aquí alcanzamos a ver el conducto auditivo interno. Nosotros sí tenemos que aprender a ver las tomografías, pero no nada más a lo que me diga un resumen, sino que yo pueda interpretar a qué nivel está haciendo cada una de esas tomas, para saber qué lesión es la que tengo realmente y en dónde. ¿Ok? Volvemos a decir, aquí ya estamos en otro corte, no vemos cadena osicular, no vemos la caja del tímpano, pero vemos en otra posición la cóclea, nuestro caracol, ¿sí? Y aquí estamos en la mastoides, donde estamos viendo que hay una destrucción muy importante y una esclerosis de los huesos. Estos dos puntitos que vemos aquí, en negrito, son los canales semicirculares, el superior y el externo. Y aquí estamos volviendo otra vez a la cadena osicular. Conducto auditivo externo, no hay membrana timpánica, cadena osicular, donde nada más veo el martillo, lo demás está amputado, vemos la vuelta de la cóclea, ¿sí? ¿Ok? En esta otra vemos destrucción de la mastoides, pero alcanzamos a ver la cóclea. Volvemos, conducto auditivo externo, caja timpánica, no hay cadena osicular, conducto auditivo interno, espina de Henle, ¿ok? Y volvemos a observar que hay destrucción en toda esta zona. Si tuviéramos un pedacito más aquí que hubiera sido un corte extra, podríamos decir cuando hablamos del vestíbulo y de los canales semicirculares que nosotros recordamos que se ve como el conejito de Playboy. ¿Ok? Es mucha imaginación, ¿no? Pero bueno, aquí está la cabeza y aquí vendría una de las orejitas y la otra estaría aquí atrás. ¿Ok? Dentro de esto, esta es una y dos vueltas de la cóclea, tenemos colesteatoma.
Y en esta resonancia magnética, vean aquí tenemos la normalidad y aquí ya tenemos un colesteatoma que me está haciendo un absceso. Por eso les dije que cuando yo tengo un absceso cerebral, entonces sí voy a pedir una resonancia magnética. No la voy a pedir nada más porque pues a ver qué sale, a ver si aprovechamos y no encontramos algo. ¿Ok? Dentro de esto, ok, ¿se acuerdan que vimos esta imagen? Tenemos el tratamiento quirúrgico y esto va a depender del sitio donde tengamos la lesión y qué tan grande sea, pero también tenemos que ver cuál es la condición del paciente, su condición física, la condición de edad. Yo no voy a someter a un paciente de 80 años que tenga un colesteatoma a una cirugía donde lo voy a matar. Mejor lo limpio y le estoy dando una revisión y no lo pongo en riesgo. También un paciente que sea cardiópata, hipertenso y diabético, tampoco lo voy a someter a un alto riesgo porque esto se puede infectar y nos sale contraproducente si no hay un control previo. Por eso nosotros debemos de trabajar en equipo con un grupo de internistas, con el cardiólogo, y ya que los ponen en condiciones, entonces somos los cirujanos los que llevamos, pero aún así, que se queden hospitalizados, tienen que seguir teniendo la revisión todos los días, ya sea del endocrinólogo, del cardiólogo o del internista. Trabajamos en equipo, no somos solos, porque si no en un momento dado ponemos en riesgo a nuestro paciente. Ok, tenemos que ver también la ocupación. ¿Qué me pasa si mi paciente es un profesor? Pero no es que yo sea que vaya a decir, si mi paciente trabaja en el campo, lo voy a operar ahorita y en 15 días se va a arar el campo, ¿lo voy a operar? Primero tengo que ver cómo va a resolver parte de su vida para poderle ofrecer algo y no que en un momento dado tenga una complicación mayor a la con la que llegó con nosotros a la consulta. Entonces, todos estos factores nos pueden hacer que cambie nuestra conducta. ¿Por qué? Porque si no saben mantener un manejo, si no tienen en un momento dado cómo hacer sus curaciones, si están muy alejados de un sitio donde tengan por lo menos un centro de salud que les puedan apoyar, mejor no se metan si es un colesteatoma pequeño. Pero si ya tenemos complicaciones, pues donde estén, trabajamos y lo dejamos en el hospital, ¿sí? Hasta que lo podamos dejar que se vaya. En ocasiones hemos tenido pacientes que duran un mes con nosotros, pero hasta que podemos dejarlos ir sin ningún problema y que ya puedan entrar a trabajar, a sus actividades normales sin tantos riesgos y que van en un momento dado ya con cicatriz, en un momento que no tengan que venir ni siquiera a quitarse puntos. Ok, también, bueno, tomamos en cuenta las habilidades del cirujano, el apego al seguimiento y cirugías que hayan tenido previas para saber qué es lo que vamos a hacer. Dentro de esto, bueno, estamos viendo aquí una cirugía de mastoidectomía con un muro alto. ¿A qué llamamos muro alto? Que estamos teniendo una protección que en un momento dado vamos a poder reconstruir ese oído, que no fue una lesión tan severa, ¿ok? Con una timpanotomía posterior. ¿Qué sucede aquí con un muro bajo? Cuando yo ya tengo, todo esto es el colesteatoma, que ya hizo solito la disección, lo quito, pero ¿qué pasa? Cuando yo ya puedo tener hasta una lesión del nervio facial, lo tengo que hacer de muro bajo. ¿Para qué? Para que más adelante yo lo pueda seguir limpiando en el consultorio sin ningún problema. ¿Ok? Dentro de esto, ¿qué ventajas tiene una cirugía de muro alto? Bueno, pues la posición fisiológica, como ya les dije, que tengamos un espacio amplio y que en un momento dado yo le pueda hacer una reconstrucción. ¿Qué pasa con el del muro también? Las desventajas. Que en un momento dado puedo llegar a tener un colesteatoma residual porque ya no lo voy a ver como cuando hago una cirugía de muro bajo. Sería la única complicación más grande que yo pudiera tener para estos tipos de problemas. Ok, si yo tengo las de muro bajo, bueno, es porque voy a darle un seguimiento a ese colesteatoma, voy a asistir a mi paciente cada 6 meses para limpiar la cavidad a través del pabellón auricular, centramos perfectamente y queda abierta la cavidad, nosotros la podemos seguir limpiando porque obviamente esa cavidad ya no va a estar vital, entonces va a tener ciertos detritos celulares que nosotros tenemos que limpiar. Entonces tenemos que ver que muchas veces el facial queda descubierto y tenemos que estar al pendiente de los riesgos que voy a tener. ¿Por qué? Porque en
un momento dado no lo voy a poder reconstruir. Dentro de las complicaciones más graves es la mastoiditis, como estamos viendo aquí, el absceso de Bezold que empieza y salió el material purulento, está por debajo de la piel y se va hacia el cuello, la parálisis facial y un absceso mastoideo con una irritación meningea. Entonces nosotros tenemos aquí, antes de operarlo y después de operarlo, a través del conducto, cómo queda, y vemos la mastoides, el hueco ahí. ¿Ok? Igual volvemos a tener, para poder limpiar y dejarlo limpio, y en un momento dado evitar el resto de las complicaciones. No sé si haya alguna pregunta, aclaración, espero no haberlos cansado. Pues si no hay algo más, también quiero comentarles que los invito a un curso que tenemos también en el Hospital General de México, próximo del 10 al 14 de abril, que también dará puntaje de CONAMEGE, donde podemos hablar de algunos temas más acerca de otorrinolaringología y de los auxiliares al diagnóstico. Muchas gracias.